Bendiciones, doctores y doctoras. Este es nuestro segundo encuentro de la materia ética del intérprete bíblico. Bueno, en el día de hoy vamos a comenzar con un pequeño repaso rápido de lo que vimos la semana pasada. Y en ese sentido, pues, sintonizarnos después de esta parte y una parte que yo continúo. Entonces estaré dándole oportunidad a ustedes, a un grupo de ustedes que tiene la tarea de ganarse 5 puntos extra, trayéndonos un resumen del capítulo, la parte asignada la semana pasada. De manera que vamos a iniciar con el resumen. La semana pasada dijimos entonces que esto es ética del intérprete bíblico, que la ética como contenido, desarrollo, planteamiento, no nace en la teología, sino en la filosofía. Y desde que 400, 500 años, como veremos, antes de Cristo, ya habían pensadores, filósofos, que de una u otra manera abordaron el tema de la ética, del comportamiento del ser humano considerado como bueno, válido, y los comportamientos considerados como no buenos, no válidos. Y en ese sentido, pues, eh, también dijimos que cuando hablamos de la ética del intérprete, estamos hablando de una aplicación. Es decir, la ética en el contexto del ejercicio del exégeta bíblico. Y cómo supone entonces que todas estas teorías, planteamientos éticos que emanan de una de las ramas de un área de la filosofía y que en el campo de la teología también se ha ido trabajando con el tema de la ética cristiana, la ética ministerial, la ética en varios aspectos, para que entonces todo eso nos ayude a construir los parámetros que se consideran entonces bueno y válido que debe seguir el que interpreta la Biblia, el intérprete de la Biblia, el exégeta, que como dijimos la semana pasada, ¿verdad? En una intervención muy particular y fuera de lo usual, ¿verdad? Que a veces se da en estos escenarios. Quien le habla, pues hizo una serie de planteamientos. Y después estuve repasando y le dije, déjame agarrarlo y lo tengo en una grabación y ya lo colgué eh, en YouTube en función de tenerlo ahí como marco referencial de ese momento, porque eh, mis planteamientos acerca de lo que yo pienso, creo y todo lo demás, naturalmente en los escenarios nuestros, lo que pertenecemos a iglesias con una cosmovisión evangélica conservadora, que tiene ya arraigada unos conceptos bíblicos y teológicos y sobre los cuales trabaja y enseña a los suyos, pues resulta un tanto chocante. Bien difícil de digerir. Sin embargo, todo lo dije en un contexto precisamente o a propósito de el hecho de que independientemente de que usted, yo, aquel o el otro, hayamos llegado a las conclusiones que hayamos llegado por cuestiones precisamente de la ética, de esas normativas que rigen el comportamiento del creyente y por vía de consecuencia del intérprete bíblico, como nosotros tenemos que tener la suficiente madurez, tacto, precisión, cómo tenemos que tener
el cuidado, la qué sé yo, la no sé qué, como dice la gente, ¿no? Y entonces reservarnos, ¿verdad? Alguna de ellas, como dicen por ahí, morir con ello hasta la tumba. Y otras que querramos, como he hecho yo, ¿verdad? Tratar de explicarla, que no son tan escandalosas para así como para la gente nuestra, pues saber que las cosas no se establecen, no se imponen de manera drástica, sin una previa, ¿verdad?, orientación, concienciación al público al que usted se va a dirigir. Y por eso yo, por ejemplo, aprendí en términos profesionales, expositivos, tanto en la narrativa escrita como en la narrativa oral. Yo tengo por norma, por principio, que las palabras, los términos claves de mi ponencia, de mi exposición, de mi mensaje, estudio, conferencia, lo que sea, charla, definirla. Yo tengo como principio, norma, definirlo. ¿Ok? Por ejemplo, se me da mucho con el tema de dogma y doctrina, porque en teología, dogma puede ser definida como doctrina en función de la creencia establecida por la iglesia. ¿Ok? Y se asumen como doctrina. Pero yo siempre que hablo, por ejemplo, de dogma, me refiero a reglas, normas que establece la iglesia que no necesariamente están establecidas, ni tienen bases, ni fundamento en la Sagrada Escritura. Son normativas para regular el desenvolvimiento, el desempeño, la dinámica interna de las iglesias y demás. Y bueno, naturalmente, tampoco soy de lo que se opone a esas reglas en sentido general, de que no hayan dogmas. Sí, tiene que haber dogmas, tiene que haber reglas. Lo que yo nunca he estado de acuerdo, y por eso aclaro y especifico, es que las normas, las reglas, los dogmas no son doctrina. Y como no son doctrina, el hecho de que usted viole un dogma, usted no peca. Usted peca si viola una doctrina. Y que usted y la iglesia, nosotros, la iglesia en sentido general, ha cometido el error, como lo hizo los católicos, lo hicieron los católicos, de canonizar los dogmas. Ellos lo canonizaron. Al canonizarlo, lo convirtieron en doctrina. Que fue el mismo error que cometieron los escribas y fariseos con el tema de la ley, que Jesús se lo reprochó. Es que ustedes han invalidado el mandamiento enseñando por normas mandamiento de hombre. Entonces, la historia se ha repetido, es decir, desde los tiempos de la ley, los escribas y fariseos, la Iglesia Católica que canonizó los dogmas. Y por eso en el lenguaje teológico, cuando se habla de dogma en el ámbito católico, es como equivalente a doctrina, pero yo me gusta hacer la especificación. Y digo, no, una cosa es doctrina con fundamento bíblico, a lo cual hay que observar, y otras son las normas que yo me someto voluntariamente para estar en paz con los demás, para ir al coro, para colaborar, para ser parte del esfuerzo y esas cosas. Luego yo, cuando voy a un escenario y voy a hablar de dogmas, yo aclaro, yo estoy hablando de esto. Y así sucesivamente, cualquier tema que yo tengo por principio que si yo voy a hablar de un tema, lo primero que yo le digo a mi público es mi definición. ¿Qué quiero yo decir cuando hablo de tal cosa? Cuando yo hago referencia de tal término, tal palabra, ¿qué yo, el doctor Joselman R. Mirabal, entiende por esa palabra? Para que el que me escuche sepa que yo voy a hablar en función de esa definición que yo tengo de eso, de ese tema. No quizá de una definición que se puede tener de esa misma palabra o de ese mismo tema en otro contexto o con otro enfoque o con otra dirección. Entonces, pienso que en ese sentido yo procedo de manera ética correctamente.
Diferente a aquellos que cuando te hablan de ciertos temas y te le dan no una sola dirección, sino que te le dan muchas direcciones. Entonces el oyente dice, pero ¿qué es lo que él plantea? Porque si él está hablando de eso en función de aquello, o si lo está planteando en función de lo otro, o si lo está diciendo en función de esto. ¿Para qué yo comento eso con ustedes aquí? Bueno, porque ustedes, señores, son exégetas, serán exponentes. Y lo menos que ustedes pudieran hacer en términos éticos, como parte de la ética del intérprete, es que cuando usted vaya a asumir un término, una palabra, una expresión, usted la defina primero, en sus palabras, en sus términos. Porque inclusive una palabra puede tener una definición en el diccionario, y usted puede abordarla de alguna manera y decir, sí, esto por lo regular significa tal cosa, pero yo quiero plantearla desde el punto de vista de este lado. Hablemos del amor, por ejemplo, una palabra, un término. Hablemos del amor en función de tal definición. Esta es mi definición de amor. Sobre la base de esa definición de amor, todo lo que yo diga es en función a eso. Bueno, pues ya la gente de entrada tiene una idea acerca de cuál es la línea conceptual que usted va a seguir. Eso es muy importante. Para los que se han ido integrando, estamos en un repaso de lo que vimos la semana pasada, puntualizando algunas cosas y destacando el hecho de que, como en efecto, la semana pasada yo hice unas declaraciones alrededor de 20 minutos ahí hablando sobre cosas que yo creo, pero que definitivamente estoy atado por la ética, por la prudencia, por la cortesía, por mi nivel de educación. Yo no puedo ir a un escenario, armarle un lío a una iglesia, a unos líderes que están ahí, que tienen unas creencias. Se lo voy a poner con un ejemplo sencillo. Por ejemplo, a mí me ha tocado la oportunidad de invitar féminas a dar conferencias en escenarios del que yo pertenezco, que son muy conservadores. Yo sé que esa persona, por ejemplo, usa prenda, usa pantalón y esas cosas. ¿Qué hago yo? Mira, yo te necesito, yo quiero que tú vayas a una conferencia, pero en la iglesia, ellos de una u otra manera, pues, no ven bien que la mujer utilice esas cosas. ¿Tú crees que tú puedas hacer un esfuerzo e ir más o menos? Y me dicen, sí, 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 con mucho gusto, no hay problema. Van y lo hacen. ¿Qué yo estoy tratando? Bueno, yo estoy tratando de cuidar un asunto ético. Para mí, verla a ella y que ella, para mí, mire, la cura mía con eso de la prenda y esas cosas, fue, yo la tuve, mi cura, en el 1996, cuando yo entré a la Universidad Nacional Evangélica. Y yo comencé a ver evangélicos de todas las iglesias que no había tenido tanto ese roce. Y yo dije, pero mira, esa hermana, ella es cristiana, usa pantalón, arete y de todo. Y es mucho más educada, mucho más cristiana que muchas de las santas que tenemos en nuestra iglesia con una falda hasta allá bajote y que no se dejan ver ni los brazos. Esa fue mi cura. Pero yo pertenezco a un contexto que donde esas cosas todavía se sigue gravitando, aunque sea en teoría, que hay que estar claro. En teoría sigue eso vigente, en la práctica no, porque la realidad es que la mayoría de nuestras iglesias se han ido desprendiendo de esas cosas y hay un relax, hay una flexibilidad interna que se refleja muy ampliamente en la mayoría. Entonces es una cuestión de ética. A usted le toca exponer en un lugar que usted sabe que la configuración de esa gente no le introduzca cosas que vayan a traerle conflicto a quien le invitó, a quien te invitó. Hay gente que le encanta esas cosas. Lo invitan y ellos saben que ahí son RT, por ejemplo, rajatabla, conservadora, te decía. Te invitaron, te dieron
habla la palabra, da todo lo que tú tengas, pero no te metas en temas y cosas y a lanzar cosas en un escenario donde tú sabes que esa gente no cree en eso. ¿Por qué? Porque no te van a valorar, te van a hacer un juicio, y ya tú no vas a volver ahí. Le está diciendo a alguien, señores, que se mueve la mayoría de concilios. Yo me muevo con los más radicales de este país en términos pentecostales, que son los del Arca de Salvación. Yo me muevo. Tengo muchos amigos en el Arca, pastores, que me tienen una admiración enorme. De hecho, una vez tropecé yo con los líderes de ellos, porque en una iglesia de ellos, yo fui a dar un curso de aprendiendo a estudiar la Biblia, y yo he dicho, oiga bien, yo he dicho que después yo dije, conchole, yo cometí el error fue mío, pero eso hace muchos años. Bueno, uno comete muchos errores, pero uno va madurando, ¿usted me entiende? Y yo recuerdo que yo lo digo en mi libro Aprendiendo a Estudiar la Biblia, está por ahí, usted lo rebusca y lo va a ver, que el arca como figura que sirvió en los tiempos de Noé para la salvación el arca no es símbolo de salvación, sino de maldición. Imagínense decir eso en una iglesia que se llama Arca de Salvación. Pero yo lo solté. Yo tengo mi posición. Yo tengo mi argumento. El arca es el símbolo de condenación de una era, de una generación, no de salvación. El arca no pudo haber sido, no es símbolo de salvación, en el sentido de que en definitiva esa arca no se hizo para salvar, que no fuera a Noé, su familia y los animales. Lo que pasa es que eso está ligado al pensamiento aquel de que en 120 años predicó Noé y él predicaba y ellos se burlaban y que el arca fue hecho de forma tal de que todo el que se pudiera salvar se salvara. Y es fácil, como dice un amigo mío. Y es aquí. No. Dios dijo allá arriba, serán sus días 120 años. Estoy cansado. Se van. Ya está bueno. Voy a sacar para no tener que volver a crear de nuevo, voy a coger una pareja de todos para que todo continúe. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿el arca es símbolo de salvación? Entonces, si usted oiga bien, oiga, le está hablando la voz de la experiencia, un tipo que ha tenido que aprender a golpes, a tropezones. Yo le estoy hablando de hace como 8 o 10 años, no hace mucho, que sucedió eso. Y yo lo solté. ¿Cómo tú le dices a una gente, una institución, a un grupo de iglesias que son de los más viejos pentecostales de este país? Ellos incluso se atribuyen ser la primera iglesia pentecostal que llegó a la República Dominicana. Eso ya tiene su debate histórico y demás, porque ellos hablan de un montón de años que tienen. Bueno, y yo lo solté. Tengo mi base, tengo mi fundamento, pero no le diga a los que tienen 80 años usando un nombre y creyendo que el arca es símbolo de salvación y por eso le pusieron el nombre al concilio, Arca de Salvación. Y se inventaron y crearon el corito aquel, amigo, ahora el arca es Jesús, tu Salvador. Comparar a Jesús con el arca, ay Dios mío, para mí eso, Jesús no es ningún arca. No, Jesús es el Salvador. Arca, no. Entonces, José Valentín, ¿usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Sí, doctor, entendido. Bendiciones. Qué bueno. Doctora Catalina Mora, ¿usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Totalmente, ministro, y voy en cierto modo
De acuerdo con usted, hay muchas malas interpretaciones así, que chocan definitivamente con todo lo que hemos aprendido. Digo, aprendido no en el doctorado, no años anteriores, y que cuando uno se choca con esa realidad ahora, entonces uno como que remenean los cimientos de uno, y uno medio se pone agrio y no quiere entender la realidad de lo que se le está enseñando ahora. Basado en eso, en el ejemplo que usted pone del Arca de Salvación, yo paso frecuentemente por una calle en el sector de Cristo Rey, que la iglesia se llama El Calvario. Digo, a esa iglesia yo no voy de ninguna manera, porque si es a un calvario que me voy a someter, hay problemas, ¿verdad? Porque en la iglesia uno busca paz, tranquilidad y de todo, pero el nombre se llama así mismo, Iglesia El Calvario. Entonces, una de las iglesias más poderosas económicamente de la Asamblea de Dios está en Abraham Lincoln, se llama El Calvario, que pastorea el reverendo Félix Hernández, que fue incluso superintendente de la Asamblea de Dios. Eso es así, Efraín. Sí, señor, así mismo es. Sí, así mismo es. Imagínese que usted vaya a esa iglesia y le diga que eso del Calvario, ese nombre, eso está contradictorio. Usted se va a buscar un problema. Pues, pastor, yo diciéndole a mi esposa en una discusión que tuvimos sobre algunos teólogos de redes que tenemos ahora, que su victoria ha sido la poca ética que han tenido para el manejo de temas que se maneja todo el tiempo en los niveles. Porque no, ellos no se rigen por regla, ni ética, ni nada. Porque ellos lo que quieren toda ética. Y esa ha sido su gloria, romper toda ética. Sí, y con eso consiguen like hasta decir ya, la gente tiene like y tienen seguidores, como uno no se imagina, que uno dice, pero, ¿y cómo? Entonces yo le estoy diciendo a ustedes que se están graduando de doctorado en interpretación bíblica, tienen que tener ética, tienen que aplicarla. Yo voy a lugares que a mí me invitan que son abiertos y yo me doy un gusto hablando de todo. Pero eso en esas iglesias que yo sé, porque la conozco y todo lo demás, y sé el pensamiento de ellos, yo voy en coche. Por el tema de que yo tengo mi reforma mental y muchas cosas ahí. Entonces, en definitiva, esta materia y este contexto en el que nosotros estamos es para decirle a ustedes, ustedes escucharon, ustedes leyeron, ustedes en este programa se han tropezado y han interactuado con un montón de teorías. Entonces yo le dije la semana pasada, la materia anterior, lectura cristiana de la Biblia, junto con esta, hacen el equilibrio de todo el programa. ¿Para qué? Para que ustedes no salgan de aquí como extraterrestres. Ustedes siguen siendo Wendy, Teresa, Leonida, Inmaculada, Catalina, Ignacio, Wendy, Samuel, Rafael y así. Ustedes siguen siendo ustedes. Con naturalmente un software bíblico, teológico actualizado, con muchas cosas, que entonces le va a permitir a usted navegar por corrientes impetuosas, pero también por corrientes serenas. Podrá estar en escenario de gente cerrado hasta decir ya, y usted va a dar una palabra y usted se va a desenvolver perfectamente y va a gustarle a esa gente y va a poder estar en escenario donde usted podrá tener la libertad y ahí usted puede decir lo que le dé la gana. Aquí hay facilitadores que yo le he dicho, mire, ese grupo de estudiantes, maestría y doctorado, ahí usted puede decir lo que usted quiera, yo, profesor, diga lo que usted quiera ahí, porque sé que lo que ellos quieren, o cuando yo digo que digan lo que quieran, no es decir por decir, ellos tienen su fundamento. Lo que le estoy es dándole la oportunidad de que ellos se expresen con toda libertad.
Porque si hay un espacio para usted expresarse con todo, es el espacio académico. Y más a este nivel. Lo que yo le estoy planteando, señores, no es nada nuevo. ¿Qué fue lo que hizo Pablo, por ejemplo? Pablo tuvo que navegar con las dos corrientes. La corriente recalcitrante de los judaizantes y la corriente que él representaba, que era hacia los gentiles, que tenían otras prácticas, otras costumbres y otras realidades. ¿Y qué dice la narrativa bíblica? Que él en algún momento tuvo que decir, a los judíos me dice judío y a los griegos me dice griego. Y yo le estoy diciendo a cada uno de ustedes, a Adán, a Ángel, a Aristide, a Efraín, a toditos ustedes, yo le estoy diciendo, cuando usted vaya a una iglesia pentecostal RT, hágase RT. Y cuando usted vaya a una que no son RT, que son abiertas, ábrase. Sencillamente como eso, adecúese al contexto. Estamos para edificar, no para destruir. El sensacionalismo que gira en torno a lo que decía Efraín de las redes y estos tigres. Porque yo recuerdo que hoy en día, hace como unos meses atrás, me invitó ahí en la Radio B, y me hablaron del tema de un tal Piña que saltó con una cuestión que no es Leonardo Piña, un famoso evangelista, que saltó que Cristo no era Dios, esas cosas, saltándose con disparar, porque no hay disparatada. Oiga, temas que ya fueron superados hace siglos. Tú ahora te quieres saltar con cosas que ya lo que saben 1 millón más que tú, que se han sentado a estudiar, ya discutieron eso, entonces tú vienes y te saltas con una nueva. Entonces, de eso se trata esta materia. Veo la mano levantada de Teresa. Diga, Teresa. Doctor, Dios bendiga a todos. Yo de verdad que hoy necesito dar gracias a Dios por este reto, por esta asignatura, porque hasta este momento yo tenía un debate en mi ser, si era que yo era farisea, si era que yo no estaba identificada con mi fe, porque justamente me toca moverme en esos escenarios que usted está mencionando. Entonces, obviamente, donde RT yo tengo la falda un poco más larga, que de hecho me favorece mucho que uso el pelo natural, pero donde no son RT, yo me ponía al punto, al tono, porque yo lo que me interesaba era llevar el mensaje, pero conmigo misma yo me confrontaba porque tenía el desconocimiento que usted está desplayando en esta tarde, que para mí de verdad que es consolador. Es lo que puedo decir. Gracias. Doctora Catalina, usted también quiere decir, si alguien más quiere decir algo, aprovechen ahora, porque toda la materia se resume en lo que yo le estoy diciendo, llevarlo a ustedes a un terreno que ustedes entiendan, tienen que hacer un equilibrio. Si no hacen un equilibrio y se mantienen rígidos en un enfoque, en un planteamiento, en una qué sé yo qué, ustedes no van a avanzar y no van a tener la proyección que debieran tener. Y mucha gente que pudiera edificarse con su conocimiento, le va a cerrar puertas. Y al cerrarle puertas, ¿qué va a hacer? Bueno, ellos se lo pierden. Está bien, ellos se lo pierden. Pero usted también pierde la oportunidad, porque déjeme decir, no hay mayor deleite para un exponente, un maestro o lo que sea. No debe haber mayor deleite que el servir a otros. O usted todo lo que está recibido aquí es para usted consumírselo, para usted solo. No, usted quisiera, porque hay cosas que, hay un 90% de cosas que son salvables para cualquier escenario. Que usted encontró, se tropezó con un 10% de cosas que son insalvables en ciertos escenarios. Bueno, por el hecho de que hay un 10% de cosas que usted no lo puede tirar en un escenario, pero en otro sí, usted no puede dejar desperdiciar el 90% que usted ha interactuado, que es válido, que es bueno, que es edificante para cualquier escenario. Y usted no se puede cerrar la puerta por un asunto ético. Use la ética. Doctora Catalina. Bien,
yo soy de la que piensa, siempre trato de decir esto cuando voy a conferencias, voy a dar un estudio bíblico en alguna iglesia, que mi intención es ser canal de bendición para quien me escuche. Entonces, en una ocasión, a mí me correspondía dirigir la confraternidad de jóvenes de Villamella. Duré como 2 años dirigiéndola y sometí una serie de, digamos, de pautas para que la confraternidad funcionara. Y justamente me topé con ese escenario. Hay un punto en Santo Domingo Norte que de ahí hacia la derecha las iglesias son muy tradicionales, pero tradicionales que le bajan el micrófono, le dicen, siervo, usted no se puede subir al altar sin la media, sin la corbata. Y el mismo punto hacia la izquierda eran mucho más liberales. Entonces, cuando nos correspondía ir hacia la derecha, yo le decía a los jóvenes, vamos a vestir lo más evangélico que usted pueda. Tápese por todos los lados para evitar crear distracción a donde vamos, porque esa no es la intención. Ahora bien, se da el caso de cuando venían hacia la izquierda, ellos venían normal RT, y lo de la izquierda, que eran un poco más liberales, bueno, pues también se gozaban. Pero ¿qué pasa? Cuando a un lugar donde son muy tradicionales, ellos se turban, que por eso es que hay que tener la misma ética, nos ayuda a eso. Fíjate que el RT viene liberal y el liberal está normal. O sea, normal, se goza, se disfruta y bien, pero cuando el que es liberal lleva tantos elementos hacia el otro lado y más conociendo la postura del otro, ¿verdad? Entonces hay que cuidar. Yo he escuchado decir, bueno, pero si saben cómo yo soy, ¿para qué me invitan? Bueno, es que ellos quieren algo que tú tienes. Entonces tú como sabio debes de manejarte en el escenario. Yo voy muy de acuerdo con usted en esa parte. No cayendo en la hipocresía, ¿verdad? Pero sí a cada escenario tiene su ropa. Usted no va con ropa de la iglesia a un hospital, no va con ropa de playa a un hospital. Entonces yo creo que sí, nosotros debemos de manejar la ética. Además, como usted dice, eso nos cierra muchas puertas que aunque quisiésemos creernos en el momento como la última, ay, la doctora Mora, la que tiene todos los códigos. Mentira, no tengo ningunos códigos, por la misericordia de Dios voy al lugar. Pero si me la creo demasiado, la película, dicen, no, a esa no la inviten porque es que ella dice una cosa rara, se viste medio extraño. Ahora, si después de ahí usted investiga de mi vida y ve y dice, ah, pero es vivo diferente aquí, que eso es otra cosa. Pero en cuanto dependa de nosotros, como dice la palabra, vamos a someternos y a llevar la fiesta en paz. No, y aplicar las reglas del amor. ¿Dónde está el amor de nosotros? O sea, el amor tiene que manifestarse de muchas maneras. Doctora Wendy Hilario, diga usted. Vamos a aprovecharla, que levantó la mano, Wendy. Hay que aprovecharla. Vamos, Wendy. Bendiciones, doctor. Bendiciones para todos mis compañeros. Escucharle a usted es, bueno, una biblioteca andante, pudiera decirle. Gracias por sus aportes. Esto me da mucha fortaleza porque con el tema de la psicología, todavía en nuestras áreas eclesiásticas se le dice demonio. Entonces, cuando a usted lo invitan, le dice, bueno, una psicóloga, terapeuta familiar, esta va a venir a hablar cosas que están fuera de orden, y con el tema específicamente de la educación sexual en el área de las iglesias, es un tema bastante controversial. Dígamelo a mí. Dígamelo. Bueno, usted sabe de eso. Ya usted y sabe. En cuanto a la ética, nosotros debemos tener pendiente que donde vamos es a llevar el mensaje con respeto a la audiencia. No vamos a adoctrinar, a hablar de que si arete, que si pantalón, falda larga, falda corta. O sea, eso es un tema. Y aprendo tanto con usted. Este tema del arca, que si es símbolo de salvación, ¿cuántas veces lo he escuchado en mi denominación? O sea que sigamos, yo estoy aquí para aprender y ponerlo en práctica. Seguimos. Muchas gracias por su oportunidad, por la oportunidad. Muy bien, doctora. Doctor Rafael García Guzmán, ¿qué usted dice? Abra el micrófono, Rafael.
Veo su mano levantada. No, se me fue. Vamos con el doctor Aristide de Jesús entonces. También se me fue Aristide. Bendiciones. No, bendiciones. El audio un poquito así. ¿Me escuchan bien ahí? Perfectamente. Yo creo que el vínculo del amor es un buen puente para nosotros unirnos y entender la unidad. Sí, ¿me escuchan? Sí, exactamente. Sí, entonces, entender esto de que la unidad no quiere decir que seamos iguales, sino caminar juntos. Y entender esto, tener amigos por más de 15 años, menonita ortodoxo, que es igual que los Amis, aquí en el país hay, en el sur profundo, y tengo un amigo ahí que no me puede ni saludar, ni decirme, bendiga, te amo, hermano querido, ni darme un abrazo, si no mantienen una distancia y no te consideran parte del cuerpo, pero sí yo los mantengo como parte del cuerpo. Y he llevado una relación por 15 años con ellos, con la iglesia primitiva ahí del 28, en fin, y conocer todos estos hermanos nos da a nosotros un abanico, una mentalidad distinto del reino, de que a pesar de todo son mis hermanos y tengo que caminar con ellos y amarlo y muchas veces habían algunos que uno lo quería crucificar. Me acuerdo distribuyendo materiales bíblicos hace como 9 o 10 años, un sitio, salieron unas Biblias nuevas de color como mamey, amarilla, con una cruz así de lado que se parecía a los caballeros de la defensa y entonces hubo un hermano de un concilio muy conservador que yo pensaba que el hermano se iba a poner malo ahí cuando él vio esa Biblia mamey y esa cruz de lado. Y entonces yo le saqué su Biblia Reina Valera grande y le empecé a explicar y él entendió. Y luego era un gran colaborador mío y me llevaba personas para ver los materiales y todo. Yo creo que ese tacto que tenemos que tener de acercarnos a nuestros hermanos, personas que no te dicen ni te Dios te bendiga, ni te consideran cristiano, pero ese vínculo del amor es que uno puede ganárselo. Y recuerdo un RT que duré como casi un año saludándolo y después casi de un año, 9 meses fue que me pudo saludar. Y creo que todas estas cosas son un reto para nosotros. Llegar a un escenario así y no querer nosotros lucirnos. Por ejemplo, yo llegué a un escenario donde me dijeron, no, usted no se puede sentar de ese lado. Yo llegué y no me había dado cuenta de que decía dama y caballero, pero yo me senté por error del lado de las damas. Y entonces veo una persona llamándome con mucha insistencia y parece que era uno de los diáconos. Y me dijo, ¿usted no se dio cuenta que ese lugar es de la dama? Esta gente de ahora que no quiere respetar. Bueno, en fin, que me dio el sermón del monte ahí dentro del templo por yo simplemente sentarme del lado de la dama. Yo le pedí perdón y me senté del lado de los caballeros. Y luego esa persona al final me pidió perdón porque él mismo consideró que me habló mal en ese sentido, porque yo inclusive no era del lugar, no era de la iglesia, de la congregación. Y creo que ese manejo, nosotros nos abrimos la puerta o nos la cerramos. Y es importante, nosotros que vamos a estar dando conferencias, tenemos que ser abiertos y ver realmente el comportamiento de nuestro hermano para no caer en ofensa, en su parte dogmática, en su liturgia. Así que un abrazo. Gracias por todo. Hace unos años yo fui a una iglesia que cuando yo me hinqué a orar, bueno, yo me hinqué a orar en la silla, ¿no? Y como la silla están de frente, yo estoy de espalda al altar. Una vez vino un diácono y me dijo, varón, ay, no.
tiene que orar de frente al altar. Y yo dije, no, no hay problema. Y lo dejamos ahí. Ezequiel Soliano, diga usted. Dios le bendiga de manera muy especial. De verdad que maravillosa la explicaciones que están dando. Y yo agrego a esto, la prudencia siempre será muy buena consejera. Cuando nos invitan a un lugar, nosotros no sabemos qué le ha costado a ese ministerio, a ese pastor, llegar hasta donde está. Y siempre que se nos invite, debemos de ir con prudencia, debemos de investigar cómo se manejan para que no seamos o para que no llevemos un escenario, no armemos un escenario un poco incómodo para las personas que están, porque quienes llegan de esa manera, pues lamentablemente es el que pasa por imprudente. En nuestra iglesia, nosotros algunas veces a uno le duele hasta el estómago. No hay una cosa más difícil que usted tener una persona que no vaya acorde a cómo la iglesia se maneja, a cómo se maneja un escenario. Y nosotros somos una iglesia abierta, no somos una iglesia de tabúes, no, nada de eso, nada de eso. Ya la iglesia es muy consciente de lo que es la Biblia. En eso, gracias al Señor, el Señor nos ha ayudado y hemos sido bendecidos en esa parte. Pero es tan difícil cuando a ti te invitan a un escenario, que tú ves el escenario como es, y tú vas de una manera tan diferente. Nosotros tenemos un código de vestimenta, no de que por falda larga ni falda corta, nada de eso, sino porque hay gente que no se ubica. Si tú ves que al lugar donde tú llegaste, hay gente que piensan, hay personas pensantes que las cosas las hacen correctas. ¿Cómo tú llegas a un lugar con cierto atuendo? No estoy hablando de allí, no estoy hablando, sino de una manera como tan diferente que causa cierta molestia. Entonces, nosotros debemos de eso tenerlo muy pendiente, porque incluso yo trabajo para una entidad bancaria y siempre que uno va a un grupo a llevar ciertas informaciones, uno primero se informa cómo se maneja ese grupo. Pero hay personas que lamentablemente no pueden avanzar e incluso hasta detienen su ministerio, detienen su avance, detienen también el que la obra de Dios siga avanzando por la manera como nos manejamos. Y es muy incómodo, se lo digo como pastor. El día pasado una persona muy inocente, porque también hay que validar de dónde viene la información, cómo viene la información, cuál es la intención. Y hubo un hermano que predicando pues dijo, miren, ustedes ven ese texto bíblico, eso no corresponde a la Biblia, eso se colocó ahí. El hermano tenía razón en lo que estaba diciendo. Ahora, no era el momento. Yo traté de sacar al hermano porque la iglesia estaba full de gente. Un domingo traté de sacar al hermano. El hermano tiene un excelente mensaje. Y luego le expliqué, le dije, mira, tú tienes toda la razón. Eso es así como tú dijiste. Eso, tú no estuviste, no hiciste nada mal. Ahora, no es el escenario, porque ahí hay más de 100 y pico de personas nuevas convertidas que tú no estás llamado a que ellos salgan confundidos, sino a que salgan edificados del lugar. Entonces, nosotros seamos muy prudentes a la hora de pararnos a un púlpito, verificar cómo actúan las personas. Y debemos siempre de presentarnos de una manera que caigamos bien en todos los escenarios. No porque seamos una cajita de oro, ni nada por el estilo, sino porque seamos personas profesionales, seamos personas prudentes, seamos personas también consideradas con los demás. Dios le bendiga. Y es que tan malo es la soberbia espiritual arrogante de muchos de nuestras gente, como lo es la soberbia intelectual. Son extremos. Ambas cosas no son. Y yo estoy diciendo estas cosas aquí, señores, porque yo espero que ustedes sean, ¿verdad?, personas que se le abran puertas, que se manejen a la altura, que ya, como dicen en el argot militar, ya sudaron el agua civil. Ya ese deseo de alardear, de llamar la atención, oiga bien. Miren, oigan lo que yo le voy a decir. Oigan lo que yo le voy a decir. Ya eso, en el caso de ustedes, se cae. Oiga bien, solo con el título.
porque en la cultura de nosotros, porque si en la cultura americana eso de doctor, eso no se usa en sentido general. John Hake, vete a ver el background de ese hombre. Aquí en los países latinos se usan mucho los títulos. Como se usa la figura de la jipeta para reconocer a alguien que está económicamente bien. Hay carros que valen mucho, del doble, triple de una jipeta, pero si no anda la persona en una jipeta, no creen como que tú es lo mismo. Y se lo digo incluso, señores, hasta por experiencia propia. Por el solo hecho de usted tener un doctorado y usted firme como doctor en contextos como los nuestros, usted no necesita más nada. Es más que hasta para invitarlo, la gente dice, es un doctor, una doctora. Si a otro igual, para el mismo tema, le iban a dar, por ejemplo, 1,000 pesos, que es lo que le dan muchas veces, muchas iglesias a un predicador, en la iglesia sencilla. Ya una iglesia más grande te da 2,000, 2,500. Pero por el hecho de ser doctor, dicen, no, a este hay que darle 5,000 o 10,000. Ya, usted no necesita alardear mucho. Ya con el título, oiga, con el título que usted tiene. Ya. Por eso el espacio que hemos abierto, una idea que surgió incluso, no surgió exactamente, no la tenía yo, pero oiga bien, una de las cosas que a mí me han dado éxito en la vida profesional ha sido el hecho de que yo veo la idea en el otro y la hago mía y la asumo. Yo he logrado muchas cosas que la idea no es mía, es de otro, pero yo soy el que tengo la capacidad operativa, la experiencia, los recursos. Entonces yo la he hecho para adelante, porque he aprendido que las ideas no tienen que salir solo mías. Yo puedo ver otra idea y dicen, no, si es una buena idea, venga. La idea del libro, Aprendiendo a Interpretar la Biblia, donde 10 de ustedes, más los 6 maestros que vamos a estar ahí, 16. Oiga, quizá alguno de ustedes que va a participar de eso no tienen ni idea, así rápido, de cuál es la proyección de imagen que usted tendrá con ese libro. Quizá alguno no se una proyección que en algunos de los casos de ustedes, no en todos, será su primera obra, donde usted va a tener la oportunidad al final de cuentas de usted mandar a imprimir lo que usted quiera, porque yo le voy a dar a todos los autores derecho de autor para imprimir. Oiga eso, yo me voy a gastar un dinero para hacer la base, para hacer todo, y dejarlo listo, que inclusive con la persona que le puede salir económico y todo lo demás, que usted le puede decir, porque el libro se va a tirar en una presentación empastada, la tapadura. Y yo tengo una persona que hace unos trabajos, mis libros, ustedes, bueno, algunos que lo han visto, ustedes ven cómo es, pero es una persona que si tú quieres 50 libros, él te hace 50 libros. Vale, un poquito más cariñoso, pero porque a veces una persona no puede tirar, porque lo ideal cuando uno tiene un libro es tirar por lo menos 1,000 libros. Así se compensa un poco los gastos y esas cosas, pero algunos de mis temas yo he tirado 100, 200 libros para cubrir la demanda básica. Porque en los últimos 5 o 6 años yo he estado en los escenarios de otro concilio, pero no como antes. Antes yo era más sistemático, me movía. Ya no salgo tanto. Y cuando vino la pandemia, eso fue el final, en el sentido de que me contraje. Y entonces, cuando publico el libro, no voy a tirar 1,000 porque lo que no se exhibe no se vende. Hay que ir a los sitios a distribuirlo. Y si no dedico tiempo, pues es un libro. Entonces, eso hace una proyección enorme. Y no solamente una proyección de imagen, sino una proyección de su trabajo. Pero no solamente una proyección de su trabajo, sino que, señores, mucha gente, dejaremos con ese libro un legado en materia interpretativa en la República Dominicana jamás visto. Un ejercicio en ese campo. Y mire cómo cayó. ¿Quién me dio esa idea? El doctor Edward Cipri. Él fue que me llamó, me dijo, ve acá, y uno ha pensado así. Y yo le digo, bueno, sí, eso es posible. Sí, sería bueno hacer esto, así. Digo,
Sí, ya yo he hecho trabajo como ese. Porque este que es muy, vamos a hacer, yo hice el libro de la violencia, que tiene 16 autores. El libro de la pobreza, que tiene 16 autores. De perfiles de los más grandes de este país, evangélico. Tío Astacio, director de la universidad, líder de concilio, líder, todos están ahí. Bueno, si usted no ha visto esos libros de la pobreza y de la violencia, entre a mi grupo en Facebook, que se llama Libros Gratis, Dr. Joseph Mirabal, donde yo publiqué 16 de mis libros, entre ellos están esos dos libros. Miren esos dos libros, mírenlo, descárguenlo porque lo pueden descargar todito, ahí hay 16 libros. Descarguen el libro de la violencia para que usted vea quiénes lo escribieron y todo cómo es la composición, porque esa es la misma. Y ya yo tengo esa experiencia de hace años, de haber confesionado y coordinado ese trabajo. Es más o menos por esa línea. Entonces, en definitiva, señores, mi esperanza es que ustedes entiendan que ustedes han sido investidos, han tenido que ser confrontados, han sido equipados y han recibido un montón de herramientas, pero no se vuelva loco. Tampoco se crea que usted es la última Coca-Cola del desierto. No, usted es un siervo, una sierva. Porque hay quienes, yo tengo amigos que han estado con ustedes, que están en contra del término siervo. No, yo no soy siervo, yo soy hijo. Sí, tú eres hijo, pero también eres siervo. Sí, yo soy hijo, sí, pero ese hijo no te da una, qué sé yo qué, de que tú vas a estar como un bicuí en la casa, ¿no? No, tú también eres siervo. En el sentido de la conexión con Dios somos hijos, pero en el sentido de lo que tenemos que hacer somos siervos. Y por eso escribí yo un libro que se titula Sencillamente Siervo. Porque al fin de cuentas, eso es lo que somos, siervos. Que al final seremos hijos, sí, vamos a ser hijos. Pero vamos a ser siervos primero. Porque la parábola del hijo pródigo lo ilustra fácilmente. El hijo trabajaba y después que gastó todo, dijo, no, pero uno de los jornaleros de mi casa está mejor que yo voy para que mi papá me ponga como uno de ellos y ya. Y estaré mejor que como estoy. Entonces, de eso se trata, servir. Ustedes tienen mucho, han acumulado mucho en este año y medio, en esta carrera. Administren eso bien. Pídanle a Dios que le dé gracia, talento, que se abran puertas. Porque tampoco creo que el que está aquí es para quedarse en su iglesia ahí nada más. Estoy pensando que ustedes serán todos conferencistas, gente que lo van a invitar, que van a ir fuera del país y que van a usar el conocimiento de manera sabia, oportuna, aplicando la ética como debe de ser. Doctora Inmaculada, ¿usted quería decir algo? Sí, doctor, Dios bendiga a usted por esta charla, esta conferencia tan exponencial, tan maravillosa, y a todos los doctores también que hacen honor junto a esta clase. Cuando usted mencionaba, doctor, el término siervo, que es algo en lo cual yo he estado muchos años tratando de, por lo menos las personas que están a mi alrededor entiendan esto, y es específicamente algunas personas que, por así decirlo, se entran a pastor. ¿Y qué pasa? Se entran a pastorear, pero yo entiendo que no han pasado el proceso de siervos. Y cuando digo el proceso de siervo es que no han sabido ser ovejas, no se han dejado pastorear, pero entran a pastorear. Entonces, desde ahí viene un problema serio a esa congregación donde sufrimos todo, porque también hay un concepto que se le enseña, yo no sé su opinión de usted, que se enseña mucho, y es el de siervo inútil, o sea, siervo, pero entonces le ponen el componente siervo inútil, para decir como lo que estamos en la congregación, entonces no desempeñamos nada, o sea, y es como una combinación de términos, pero mal interpretado. Entonces yo he escuchado y sigo escuchando, soy sierva inútil, soy un siervo inútil, y es un contexto que viene a traer entonces al pastor, por ejemplo, o al líder, o a quien sea,
o Inmaculada es una doctora, lo que ella diga que se va a hacer aquí. Aquí es lo que él exprese, lo que ella exprese, y fuera de ahí todos están equivocados, porque también se vende el concepto de siervo inútil, como que los demás tienen que acatar todo lo que diga un líder o un pastor o un concilio. ¿Cuál es su opinión, doctor, al respecto? Bueno, mi opinión yo la abierto mucho en mi libro Sencillamente Siervo, que es uno de los que están ahí, en el libre para descargar, y que a veces las personas suelen sacar texto fuera de contexto, porque eso es incongruente asumir que decir siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer es suicidio. O sea, lo estamos tomando literalmente, y eso no es una expresión literal, es una expresión representativa que de una manera denota la actitud que debe tener la persona que sirve. Entender que el Señor no es Él, que el Señor es Jesucristo, Dios Padre. Entonces, de eso es que se trata. De manera que esas interpretaciones y esas reales se dan porque a veces sacamos textos fuera de contexto, pero como le dije ahorita, en un sentido somos hijos, sí, pero en otro sentido somos hijos. Y no son contraposiciones, son dos naturalezas en nosotros que tienen que estar ahí claras. Somos hijos, pero somos siervos. Servimos a Dios y servimos a los demás. Porque el que quiera ser mayor, dijo Jesús, tendrá que ser el servidor de todo. Y ese es un concepto que también no agrada mucho, porque eso entra en contraposición a la concepción del liderazgo jefe, que es el que manda y el que toma decisiones hasta el final, sin tomar en cuenta lo que piensa. Bueno, señores, la semana pasada no sé si alguien más quería decir algo, porque ya las manos quedó levantadas, ya participaron, pero si hay alguien finalmente que quiera decir algo, abra el micrófono. ¿Alguien más quería decir algo más? Porque creo que está clara la idea, que es mi intención, porque aunque yo sé que ustedes son profesionales, que tienen maestría y qué sé yo qué, yo tengo un estilo particular de impartición, de formación. A mí me gusta ir directo a la cosa, al asunto. La teorización es buena, crea lo que se llama la plataforma teórica para poder entonces conceptualizar mejor los términos, las palabras, los asuntos, pero llega un momento que usted tiene que tomar, como dicen por ahí, el toro por los cuernos. Decir, mire, lo que pasa es que si ustedes no usan la ética, no le van a dar la oportunidad, se le van a cerrar puertas. Y gente que pueden ser bendecidas, no se van a bendecir por una actitud errada, por una actitud ética incorrecta suya, que usted tiene que ubicarse en el contexto, que usted tiene que entender que hay cosas que sí, que tú tienes la razón, que tenemos la razón, tenemos la base, pero tú no edificas la iglesia si sueltas esa cosa solo por dejarte llevar del ego, de la arrogancia, del sensacionalismo, porque tú quieres llamar la atención o lo que sea, porque en realidad aquí no se trata de llamar la atención, porque eso de llamar la atención huele a qué? Huele a protagonismo. Y el protagonismo es un mal que no ayuda en lo que es la iglesia, el evangelio, el sentido general, porque el protagonista se llama Jesús. Dios es el protagonista. Nosotros somos instrumentos de él en la medida en que nos dejamos usar. Entonces, Dios quiere abrirte puertas, Dios quiere abrirte espacio, pero si tú te pones de necio y de tonto y de no entender y no usar la sabiduría y no ubicarte y no, entonces, ¿qué hace Dios? Te deja tranquilo. Bueno, te voy a dejar nada más y te voy a dar oportunidad en esos espacios donde te hacen el coro. Ya. Quédate ahí, a ese nivel. Ahora, ¿tú quieres ir a otro nivel? ¿Quieres ir a ciertos escenarios? ¿Quieres que ciertas puertas se te abran? Tienes que hacer los ajustes. Eso no es hipocresía, eso no es doble moral, eso no es doble cara, no. Eso es lo que se llama contextualización, adaptación al espacio, al contexto. Punto.
Lo demás, porque eso es igual, señores. Con esto cierro esta parte para que me entiendan bien. Eso es igual que una serie de observancias sobre la práctica cristiana. Por ejemplo, a mí me llamó la atención el domingo en la iglesia que yo persevero, que una de las maestras, que es maestra, que tiene muy buena reputación, la tiene, porque tiene muy buena reputación, la tiene. Y ella da su clase muy bien en la escuela bíblica, esas cosas. Pero la tengo ahí en queue para, desde que nos juntemos de nuevo, yo sacar la parte y llamarla. Venga acá, hermano. Y decirle, mire, a usted no le luce decir eso que usted dijo. Porque como te digo le digo una cosa y le digo la otra. ¿Cómo usted en el púlpito dice? No, porque hay gente que dice que beber vino, eso no es pecado, pero sí lo es. Espérate. Yo lo escuché, yo dije, no, pero eso yo lo puedo escuchar a alguien que no ha estudiado, que no tiene qué sé yo qué, que no tiene claras algunas cosas. Pero un maestro que se para en un púlpito a hablar de que el vino es pecado. Que tomar vino es pecado. Eso es absurdo. Y yo les digo a todos ustedes, no se paren en ciertos lugares solo como para congraciarse. Porque una cosa es usted adaptarse a un área que son, por ejemplo, muy conservadores, y que usted quiera decir cosas, decir lo que a ellos les agrada. Un ejemplo, decir cosas, lo que ellos quieren oír. Un ejemplo. Eso sí es hipocresía. Eso es hipocresía. Usted pararse en un sitio para hacerle el coro en el sentido de decirle a ellos lo que ellos quieren escuchar. No. Mire, yo he ido a sitios que yo los conozco el escenario y me han hecho preguntas. Y usted sabe cómo yo la contesto. Yo la contesto neutral. Y me han querido insistir. ¿Y qué usted piensa sobre eso? Bueno, lo que yo pienso sobre eso, aquí yo no se lo puedo decir. Si usted me escribe lo que sea, podemos dialogar. Cuando te ponen entre la espada y la pared, usted, hay siempre lo que se llama una respuesta neutral. Ni para allá ni para acá. Para ser lo más ecuánime posible. Y si usted todavía quiere salvar su postura, si el contexto no es adecuado, no la dé. No la tire. No la exprese. Tan sencillo como eso. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, a ustedes, a este nivel, ya no le luce decirla en un púlpito. Porque no son propios de alguien que ha estudiado al nivel suyo. Decirla no. Tolerarla sí, que es lo que estamos hablando. Tolerarla y evitar situaciones que en vez de edificar a la iglesia, entonces la que alma es un caos, un lío. Eso sí, porque eso es ético. Ahí es donde queremos entrar. Entonces, de eso se trata. Nos hemos tomado